Y con esta imagen vamos a comenzar el programa del día de hoy. Cuidemos a tus mamás y a las mamás y a los bebés. Esta es la imagen con la cual queríamos abrir el programa del día de hoy, porque esta imagen hace 12, 13 años atrás iluminó toda la ciudad de Buenos Aires, también parte de la provincia de Buenos Aires, donde mucha gente se impactó y preguntaban ¿qué vendés a través de esa página? Así me lo dijo Jackie Siller, que la tenemos ahora con nosotros. Ella es la creadora de Crea Vida, qué palabra fuerte, creadora y Crea Vida. Ella es terapeuta, también especialista en psiquismo y perinatalidad, que fue este título recibido allá en París, lugar que es como tu segundo hogar, con toda tu instrucción en el mundo este maravilloso de la vida. La ciudad de los bebés. La ciudad de los bebés, es cierto, de este parto respetado. Y también está formada en aptonomía. Estos son algunos de los títulos que tiene esta mujer que gentilmente se acercó a nuestro programa para hablarnos de esta fundación que se encarga tanto desde la preconcepción hasta el primer año de vida, no solo del bebé, sino de todo su entorno, ¿no? Mamá, papá, ¿es así? Es así, se llama periodo primal. ¿Primal? Que va desde la preconcepción hasta que el bebé se pone sobre sus dos pies. Es una época de la vida que es distinta a todo el resto. Ajá. Los bebés viven un mundo diferente. Crece mucho más rápido, pues es el único momento en la vida, en la panza y el primer año de vida donde es el crecimiento más grande del ser humano, sí, más rápido, digamos. Sí. Y es de las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos. La sensibilidad de los bebés es totalmente distinta de la nuestra, en la vida intrauterina más. Están absolutamente dedicados a lo sutil. Va a ser la única edad de nuestra vida en la que estemos totalmente dedicados a lo sutil, a la sensibilidad. La sensorialidad de los bebés es un área en plena expansión e investigación, ¿no? Claro. Porque en la época en que yo nací, si me hubieran tenido que operar de algo, no me ponían anestesia porque consideraban que no sentía dolor. Mirá. Entonces se podía operar un bebé sin anestesia, ¿no? La sensorialidad, lo que vamos aprendiendo año a año sobre la delicadeza de la vida humana, es lo que nos enseñan los bebés y es fascinante. Y uno cuando llega a Crea Vida, ¿con qué se encuentra? ¿Qué es lo que pasa y cómo las contienen a esas mamás, a esas familias? Nosotros no trabajamos en atención, nos dedicamos desde el principio a la difusión. Ah, la difusión. Nos dedicamos a... Sí, porque es un área donde es difícil entrar con el pensamiento primero, ¿no? Ajá. A veces se entra con la acción, como hay revistas o como existe la puericultura. Es que todo este mundo uno lo descubre después de ser mamá. Sí. ¿Cómo no lo descubrí cuando estaba embarazada, no? Porque pasa eso, a lo mejor en un segundo parto, en un tercer momento puede decir, bueno, esta vez ya tomo el embarazo desde el día que me enteró. Sí, pero para eso necesitaríamos de toda una otra educación desde el principio, ¿no? Que nos hablen de dónde vinimos, cómo fue nuestra vida de bebés, porque todos vinimos al mundo, todos fuimos gestados adentro de un vientre, todos venimos de un padre y de una madre, todos atravesamos algún tipo de parto. Tal cual. Y esa es la época más tabú. Entonces, si esa fuera nuestro primer relato de vida, que es la propuesta que tiene Catherine Dolto en su libro de aptonomía perinatal. Ella dice, ninguna familia debería salir de una maternidad sin que le sea devuelto al niño la historia de su nacimiento, antes de salir de la maternidad del hospital. Es verdad. Que todas las personas que estuvieron presentes en el parto le cuenten lo que sintieron para que el bebé pueda ligar sus sensaciones y lo que vivió en ese momento, ¿no? Con las palabras de las personas que estaban en ese momento. Vos fuiste el que tuviste miedo, vos fuiste la que entraste gritando. Y que ese es su primer derecho humano, tener el relato de su nacimiento. Si creciéramos desde ahí, si el inicio de la vida fuera un bien de todos, si se pudiera hablar en la cultura sobre cómo es la vida de los bebés, es hablar de nuestros dolores, es hablar de nuestras heridas, es hablar de nuestra soledad como humanos, y seguramente viviríamos de otra manera, no solamente seríamos distintas mamás, ¿no? Tal cual. Bueno, yo quiero hacer una recorrida a través de imágenes que fui rescatando en la página de Crea Vida, que bueno, todas las personas se pueden acercar, informar, ahí tienen distintas opciones de todo lo que pueda ofrecer Crea Vida. Vamos a hacer un recorrido. Primero vamos a ir a las muestras de arte, ¿no? Porque a través del arte uno puede expresar muchas cosas. Sí. Ahí estamos empezando a ver algunas de las imágenes.
Así ya que me va introduciendo, ¿no?, en lo que pasa en las presentaciones. Bueno, esto fueron, la primera imagen que mostraste y lo que estás mostrando ahora fueron las primeras acciones, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una organización. Esa fue la... esa fue la muestra de arte. Ahí estás vos, ahí estás vos, sí. Eso es todo el grupo, porque somos un montón de mujeres. Ese es el secreto del éxito. Hicimos una convocatoria a todos los artistas que pudieran decir en su lenguaje la fotografía, la pintura, la escultura, las instalaciones. Esa es una instalación, algo sobre el inicio de la vida. Qué bueno. Poemas. Duró 15 días, venían las escuelas durante el día, los niños recorrían la muestra y después hacían dibujos y los dejaban. Había todo un salón donde estaban los dibujos que los niños dejaban después de ver la muestra. Es vivir ese tiempo, hubo, ¿no?, teatro, danza, títeres. Fue una preciosura y una experiencia. Esa es la actriz que hizo los monólogos de la vagina. Yo no sé si ustedes se acuerdan, al final de los monólogos hay un monólogo que ella habla del parto, que ella mira a su nuera parir. Y tiene un monólogo precioso y lo vino a hacer a la muestra. Fue en un lugar maravilloso que era el Museo Rayo en Vicente López. Y fue una experiencia social, comunitaria, porque estos fueron nuestras primeras intenciones con la fundación, que era introducir el tema del nacimiento en las conversaciones de la cultura. ¿Qué eran? Mirá qué lindo. Por lo que hablábamos recién. Sí, por lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Cuánto hace falta, no, hablar de estos temas desde que somos pequeños? Sí, y empezar por alrededor, ¿no? Porque cuando llegamos al parto, cuando estamos, como vos estabas diciendo recién, cuando estamos en ese momento, se viene todo encima, ¿no? Se supone que vamos a poner en acción todo lo que fuimos acumulando, y es ahí donde vemos que no fuimos acumulando nada y que hay un vacío enorme que nos atrapa en ese momento. Es cierto, ¿no? Siempre hablamos de falta de información muchas veces, ¿no? No es solamente una cuestión de información, es una cuestión de desarrollo de la conciencia, de cosas que son más lentas que la información. Pues la información la puedes adquirir hoy, más que nada, en internet y los libros, pero no tiene que ver con la información, sino con ese desarrollo que va haciendo la conciencia, que uno dice, cada uno, claro. ¿no? Y eso es un proceso que es mucho más lento, que no es cortical, que no es racional, que incluye nuestra vida afectiva, que incluye nuestra conciencia, que tiene que ver con recordar, ¿no? Que tiene que ver con sentir, con que se articulen adentro nuestro partes más delicadas entre lo que pensamos, lo que sentimos, de lo que estamos hechos, las preguntas que nos hacemos, y todo eso requiere de mucho tiempo, mucho antes de ser mamás. Es cierto. Bueno, y ahora vamos a hablar de invitados extranjeros, ¿no?, que han venido acá especialmente a difundir también. Claro, esa fue entonces la segunda cosa cuando decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Introducimos el tema del nacimiento en la cultura, llamamos la atención sobre el hecho de que nacemos todos, no solamente los bebés que están naciendo, sino que todos nacimos. Y empezamos a pensar sobre qué es nacer y el arte, y entonces dijimos, bueno, vamos a invitar a las personas que forman parte de este movimiento, que en ese momento se llamaba Humanización del Nacimiento. Claro. Que fuimos, ahí está Michel Odent, ahí nos encontramos en el año 2000, en un congreso maravilloso que hubo en el norte de Brasil, en Fortaleza, 2000 personas, donde estaban todos ellos, y eran los líderes de este movimiento en el mundo. Michel sigue siendo, pero en ese momento era como su apogeo, tenía 20 años menos, igual tiene una energía increíble. Con 80 y pico vino hace poquito acá a vernos. Sí. Sigue recorriendo el mundo, entonces los invitábamos. Michel vino varias veces, vino Robbie Davis Floyd, luego publicábamos sus libros y... Claro, porque a través de Crea Vida podemos tener los libros de Michel. Claro, hay 4 libros, este es el último, del nacimiento en la era del plástico, pero está La cientificación del amor, que es como su libro teórico más el referente, central, el referente de su pensamiento. Ecología perinatal, que es un libro que recupera, fue algo que se nos ocurrió una noche cenando, y digo, tendríamos que hacer un libro, le digo a Michel, que recupere toda tu historia de investigación en el mundo del nacimiento, ¿no? Desde los primeros libros, que tenía libros que eran mucho más poéticos, te diría, o en esa época era absolutamente novedoso, en los años 70, su experiencia. Entonces hay un poquito, es un recorrido, Ecología perinatal es un recorrido, una trayectoria horizontal
de los distintos libros de Michel hasta ese momento en que fue publicado. Bueno, y ahí veíamos otros encuentros. Y ahí está Catherine Dolto, que es la autora del libro de aptonomía perinatal, es la referente de la aptonomía perinatal en Francia, que es una ciencia de la afectividad, que se aplica desde el nacimiento, desde la preconcepción hasta la muerte, y ella es la encargada del área perinatal. Es la hija de Françoise Dolto, una de las psicoanalistas más importantes del mundo, y es una persona que se puede decir que es la persona que más sabe de bebés en el mundo, y sabe de acá, no solo de acá. De corazón. Y está dedicada a la divulgación de la ciencia de la afectividad, que en Francia tiene una divulgación enorme y que forma parte, la paga la seguridad social, está en todos los hospitales, hay millones de profesionales formados. Aquí en Latinoamérica no. Entonces, bueno, esa es, hay que ser respetuoso. Esa es Danielle Flunenbaum, que es una médica francesa también, que estamos por publicar en la nueva colección sobre la mujer, un libro sobre el femenino y el maternal, que va a salir a fines de este año o a principios del próximo. Es la autora del libro. ¿Por eso te vas ahora para Francia? Sí. Voy a hacer un perfeccionamiento de aptonomía. Ah, mira qué bien. Y ella escribió un libro maravilloso que se llama Mujer deseada, mujer deseante, y este va a ser su segundo libro en español, y está escribiendo uno nuevo sobre la importancia de la transmisión, las abuelas. Uy, todo tiene que ver con tu libro. Después vamos a ir al libro que acabas de editar. Después vemos la presencia en algunos eventos donde está Creavida. Bueno, en esa época, ahora un poquito menos, pero en esa época, alrededor del 2000 hasta el 2007, sigue habiendo, pero en esa época fue como el boom de la humanización del nacimiento en el mundo, que si bien es un movimiento muy chiquito porque atañe solo al 2% de las poblaciones de todo el mundo, y en todos los países esto es así, 1.8, 2, es creciente pero es pequeño, porque el cambio de un paradigma social como el del nacimiento cualquier cambio de paradigma tarda entre 300 y 400 años, así que hablar de 20 o 30 no es nada, estamos en los inicios. Y entonces viajábamos por el mundo a los congresos. Ahí estaban todas estas personas que escriben los libros, y son lugares de intercambio riquísimos de todas las personas que se dedican a la humanización del nacimiento, que preferimos ahora llamar ecología perinatal. Es decir, que cambiarían por ecología perinatal. Sí. Hablando de lo mismo, haciendo referencia a eso, ¿no? Acompañando la transformación de un movimiento, porque humanización respondía a ese momento, a una gran tecnificación médica del nacimiento que dejaba de lado la parte humana o el protagonismo de las mujeres. Y entonces humanización venía como a traer, pero bueno, fue un término muy polémico, y viste que cuando hay polémica... Se entre humanización y respetado, ¿no? Después entonces fue con la ley del parto respetado, entonces introducir esa palabra para que humanización no fuera, no tocara susceptibilidades, porque el tema con las polémicas es que después toda la atención va hacia cuestiones que son absolutamente vanas, ¿viste? Terminamos discutiendo y no hablando de lo importante. Claro. Entonces, parto respetado, para decir, no importa el nombre, importa lo que estamos queriendo mostrar con esto. Con eso, importa lo que estamos queriendo proponer, conversar, importa sobre qué es lo que tenemos que mirar, ¿no? Y y vamos a llegar a la editorial, ¿no? A este lugar tan importante que ocupa Creavida, que hace que lleguen estos libros de autores muy importantes en el mundo, se puedan traducir a nuestro idioma y así llegar a distribuir en todas las librerías. Sobre todo yo los obtengo desde Mamiña, que ahí gentilmente tiene muchísimas ediciones de ustedes. Todas. Hay muchos libros, no solo de Michel Oden, los que acabas de mencionar acá y trajiste exclusivamente, que paralelamente, más allá de los libros, tienen las revistas. Sí, yo querría hablar un poco más de las revistas. Sí, eso es lo que iba a traer. Libros hay 12 o 13, 14, revistas hay 19, y las revistas lo que permiten es conocer el pensamiento de muchos otros autores, no solamente los de los libros. Claro. Conocer lo que pasa en los congresos, traerle a la gente a Latinoamérica esa información, reunir esa información sobre los congresos, sobre otros profesionales, los testimonios de las madres, porque hay gente maravillosa en este movimiento. Obvio. ¿No?
Es como una apertura mucho más grande, claro. Sí, y no todos tienen un libro editado. En cambio, a través de una revista se puede, por un reportaje, dar a conocer la experiencia riquísima de personas que son muy apasionadas y que es un mundo, el del nacimiento, en el que hay unas personas de una pasión por el inicio de la vida, o por los bebés, o por las mujeres, maravillosa, conmovedora. Y que no siempre se conocen, y filosóficamente te diría, más allá de que te importe el área del nacimiento o no, como terapeutas, como filósofos, como seres humanos, el pensamiento, esto es lo que nos interesa mucho en la Fundación, que el pensamiento sobre el periodo primal nos constituye como seres humanos, ¿no? No es solamente que importa a las mamás y a los bebés o a las parejas cuando tienen hijos. Claro. Y ahora vamos a ir a uno de los libros que editó Crea Vida, que tiene que ver con Jackie. Es el primero tuyo. Sí, en realidad no iba a ser un libro de Crea Vida hasta que decidimos abrir una colección mujer y darle más lugar al trabajo que nosotros hacemos con las mujeres. Y entonces dijimos, bueno, entonces sí, Crea Vida puede editar este libro, que es un libro muy personal y que es el libro sobre una mujer, que es mi madre. Y es la historia sobre su último año de vida y su muerte. Pero una historia que ahora que voy cerrando todo lo que es Crea Vida, yo creo que tu mamá es Crea Vida, porque es la artista. Sí. Es la que te impulsó a que a través del arte uno pueda expresar, no solo a través de las palabras, y así empieza. Vos fíjate, yo analizando tu libro, porque lo leí todo. Bueno, te escucho. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Fue la que te empujó. Nunca me empujó. No, empujar en cuanto, porque ella no era una mujer autoritaria, no, al contrario, te dejó mucha libertad. Vos en una de las partes del libro hablás de cuando ella te dio la posibilidad, porque vos eras chiquita, creo que decías, yo quiero viajar, mamá, quiero viajar, aprendiste, quiero estudiar francés, bueno, andá, te dio la posibilidad de estudiar francés, te fuiste por primera vez a París y ella te dio... Fue mi mecenas. Claro, te dijo, andá, te apoyó, te acompañó, y cuando te fuiste se puso a llorar atrás de un rincón, como sucede esos desprendimientos, pues la nena... Pero eso me lo enteré muchísimos años más tarde. Mirá vos. Sí, eso... ¿Durante ese año de la enfermedad de tu mamá te enteraste? No, me lo dijo mi padre en alguna ocasión. Ah, sí, ahora recuerdo que lo pusiste en el libro. Y vas haciendo un pasaje, por ejemplo, yo a través de tu libro descubrí los mantras, ¿no? De esto de cantarle, de relajarla en ese momento, que ella te escuchaba mucho, le gustaba que cantes, era su cantante oficial, y todo ese acompañamiento que pasa muchas veces en la enfermedad de un ser tan querido, o la madre, ¿no? Esta patrona, porque es la patrona, las madres somos las patronas, las que marcamos el ritmo en una familia. Entonces me gustaría vos que cuentes un poquito de qué se trata tiene cielo donde voy, ¿no? De ella estar consciente de dónde estaba, del momento que estaba pasando. Es mi machete, yo voy sacando... De todo lo que no estaba consciente, ya tenía un tumor en la cabeza, así que tenía un daño cerebral, y a veces decía cosas así muy profundas, sin represión, digamos, porque era el beneficio de su estado era que estaba con su inconsciente muy accesible. Claro. Y la última vez que vino a mi casa, yo la estaba entrando con la silla de ruedas, estábamos en el jardín, y cuando pasamos el umbral de la puerta se gira así y me dice, ¿tiene cielo donde voy? Y yo en ese momento... No contestaste. No contesté, y aparte guardé la frase porque, bueno, era una pregunta... Fuerte. Estábamos en la mitad del recorrido entre el inicio de su enfermedad y su muerte, y escribía un libro todas las noches. Escribí un libro que llegó a tener 500 páginas, que era mi diario y que era mi sostén para expresar lo que te iba pasando. Sí, ¿no? Para acompañarme a mí misma en una experiencia tan fuerte e impensada, ¿no? Como fue su enfermedad y su muerte. Y como ella siempre era mi lectora, y aparte tenía una librería, y era una amante de la literatura, una de las personas que más libros podía leer por semana, te diría. Entonces me leía y me decía, yo te quiero decir algo y no te lo digo porque soy tu mamá, vos tenés que publicar. Mirá vos. Y yo le decía, bueno, no, porque tengo una vida muy agitada con muchas cosas, ahora escribo. Cuando pare mi vida activa y sea mayor, y un mes antes de su muerte, entonces un día de esos tantos días
emotivos, le tomé la mano y le dije que iba a publicar y que mi primer libro iba a ser su historia. Bueno, y vos hablás, porque me sorprende mucho cuando haces las referencias a los sueños y vas resolviendo temas que va pasando en la familia tuyos, vas comprendiendo el pasaje entre la vida y la muerte, o entre la vida de lo que viviste con ella. Y me fui enganchando con eso, como también hablas acá un poco de lo transgeneracional, ¿no? Vos remitís a esta familia de tantas mujeres, porque ella en un momento dice, quiero que si algo tiene que pasar, que corte acá. Yo creo que ella tenía una intuición bueno, por esto mismo de tener el inconsciente tan a mano, tenía así como revelaciones y tenía una cierta conciencia, se puede decir, una intuición de que su enfermedad tenía alguna relación con el linaje de sus mujeres, con las mujeres que habían pasado. Y ahí al final del libro haces esa conversación, digamos, de que te va contando tu bisabuela y cómo va contando. Claro, ella me pide que haga una constelación. Yo había empezado a estudiar constelaciones familiares unos años antes. Y siempre había investigado la familia de mi padre, que era más compleja porque venía de Europa y había pasado la guerra, y me parecía que tenía mucho más trabajo. Sí. Vos sabés que las personas en nuestro desarrollo personal nos tenemos que pasar por 2 tamices. Ah, no sabía. Sí. ¿Cómo para es? saber quiénes somos y para empezar a decir, bueno, ¿y yo qué? El primer tamiz es el tamiz de la madre y el otro tamiz es el tamiz del padre. Y como el tamiz de mi padre venía con esa historia de ancestros y de la guerra tan pesada, me pareció que era adecuado pasar ese tamiz primero. Y entonces mamá cuando se enfermó dice, no, pero tenés que constelar mi historia familiar. Y yo decía, bueno, pero la tuya, acá estamos todas, y la abuela, y la familia italiana, ¿qué hay para constelar ahí? Y había. Mirá. Bueno, igual lo vas tocando a los temas, no es que los profundizás, es como para decir, termino de leer el libro y me pongo a enterarme de todos estos temas, a hablar un poquito de todos esos temas. Sí, porque mucha gente me decía, bueno, es tan íntimo, ¿no? Y a la vez es eso, es tan íntimo y no, porque se puede nombrar algo que sea de guía para las personas, para decir, nuestra vida es mucho más vasta de lo que pensamos, nuestra historia es más grande que la que conocemos. Y bueno, enunciarlo, y cada uno hará su búsqueda personal. Claro, después hablas de dejar ir a la muerte, ¿no? Porque cuando uno tiene una madre enferma, yo he pasado por la misma situación, me acuerdo en el momento más grave que ya no salía de terapia, yo peleándome con mi hermano, porque vos tuviste discusiones con tu hermana también, diciéndole, yo la veo, pues yo estaba a punto de parir también, yo la veo a mamá el día que va a venir a ver a Jazmín, yo ya sabía que era Jazmín. Pero vos no te das cuenta que ya el médico nos dijo que busquemos un cajón, que ya no... Y al otro día se levantó. Y Dios me la regaló 6 meses más. Entonces eso también, vos lo nombrás. Es como que todo vas pivoteando los temas de lo que le pasa a uno cuando vive esta experiencia, ¿no? Porque más allá de la enfermedad, no es la enfermedad en sí de la que hablas, sino del transcurso de todo lo que va viviendo la familia, ¿no? Porque ahí hay un reencuentro con toda la familia, con tu papá, con tu hermana, con los seres queridos, los amigos... Sí, yo creo que el nacimiento y la muerte, como esas puertas que son de este tiempo que estamos sobre la tierra, están rodeados de misterios, y de los misterios no se puede hablar lógica y taxativamente, ¿no? Hay que insinuarlos. ¿Y vos qué esperas del libro? ¿Qué le dirías a las personas? Bueno, los que van a leer este libro se van a encontrar no solo con mi mamá, con esta historia. ¿Qué más? Es una historia de amor. Es un libro que creo que reubica un anhelo muy profundo que tenemos los seres humanos, que es de recuperación de la relación con la madre a través de la mujer que nos parió. Excelente. Y si tengo que elegir... Y por supuesto, en lo puntual, el acompañamiento a las personas que tienen que acompañar a un ser querido a morir, reforzar de la calidad de esa experiencia, según donde uno se ponga, puede ser aplastante o maravillosa. Y el libro es un estímulo para darle la mano a las personas que tienen que pasar un momento así y que puedan dar ese salto hacia lo maravilloso, y por supuesto para los que tienen que morir, que es un desnacer. Y yo voy a cerrar con una frase que tomo de Silvia, si mal no recuerdo el nombre de la persona que acompañó mucho a tu mamá, los ayudó. Elda.
Elda fue que dijo la frase, o tu amiga cuando vos le dijiste, yo tengo a veces ganas de estar más con Miguel, que es tu hijo, o con mamá, ¿no? Porque es una situación Elda. muy dura, ¿no? El de estar acompañando a alguien que está enfermo en tu casa. Y este decía, elegí a tu mamá, porque a Miguel todavía lo tenés y lo seguís disfrutando, hay todos tiempos. Bueno, Tiene cielo donde voy, este es el libro, el primero de Jackie Sieler, con toda la experiencia que tiene en este mundo del parto y de esta preconcepción, como recién hablábamos, y de este Crea Vida, que da la posibilidad de que muchas mujeres se informen sobre estos temas que son apasionantes. Gracias, Jackie. No sé si querés dejar algún mensaje para cerrar el programa, ya nos tenemos que ir despidiendo antes que el líder me mata. A mí me gusta mucho decir, cada vez que tengo la ocasión de hablar un poco más lejos de mi círculo, que el tema del nacimiento nos incumbe a todos, que hay que darse una vueltita por ahí, que vale la pena, que los sueños nos traen esa memoria, que hay que hablarles a los niños de cómo nacieron, aunque su nacimiento haya sido difícil, que es su primera historia y que les pertenece, y que un ser humano... Y que no hay que separarlo entre lindo, feo, porque fue duro. Que nuestra historia es nuestra historia y tiene fuerza siendo como es. No necesitamos hacerla más bonita y no necesitamos que el mundo sea perfecto, pero necesitamos que sea coherente y que se pueda nombrar lo que sentimos, y que entonces yo creo que nuestro mundo puede tomar una dirección distinta, más ecológica. Podemos desarrollarnos mejor. Gracias, Jackie. A vos. Y gracias a ustedes. Chau, hasta el próximo encuentro.